Pocas figuras en la historia de la literatura han sido tan queridas, tan discutidas y tan profundamente influyentes como Pablo Neruda. En este aniversario luctuoso, no solo recordamos al poeta chileno fallecido en 1973, sino que lo celebramos como una llama encendida en el corazón de las letras latinoamericanas. Neruda no escribía poemas, los esculpía con pasión, con rabia, con amor profundo, con ese lenguaje que duele y sana al mismo tiempo. Sus versos hablaban del amor más íntimo, pero también del pan, del pueblo, del exilio y la injusticia. No hay rincón humano que su poesía no haya tocado. Nacido como Ricardo Eliezer Neftali Reyes Vaso Alto en 1904, Neruda eligió su seudónimo muy joven. Lo que pocos saben es que ese nombre, que después se volvería inmortal, lo tomó de un escritor checo, Jan Neruda. Desde sus primeras obras, dejó claro que su voz no sería una más, sino una capaz de estremecer montañas. En sus 20 poemas de amor y una canción desesperada, ya se intuía la tormenta emocional que lo acompañaría toda la vida, el deseo, la nostalgia, el amor roto, la belleza del cuerpo y la sombra de la pérdida. Pero Neruda no fue solo poeta del amor. Fue cronista del alma de América Latina, testigo de la Guerra Civil Española, senador comunista, embajador, exiliado, perseguido político. Su poesía no se limitó a la estética, fue un acto de resistencia. En canto general, dejó testimonio de toda una geografía, de una historia escrita desde abajo, desde las manos callosas del obrero, desde el sudor de los campesinos, desde los Andes hasta el mar. Y sin embargo, Neruda también era un hombre de contradicciones. Ganador del Premio Nobel de Literatura en 1971, admirado y atacado, amado y cuestionado. Fue amigo de líderes revolucionarios, pero también señalado por sus posturas políticas. Hoy, su legado poético sigue generando debate, porque sus versos no están hechos para calmar. Están hechos para encender la sangre. A 50 años de su muerte, la figura de Pablo Neruda sigue viva. Se lee en las escuelas, se grita en las marchas, se recita en bodas, se tatúa en los cuerpos. Porque sus palabras no han muerto. Y un poeta nunca muere mientras alguien lo recuerde leyendo en voz alta un verso suyo. Si hay algo por lo que Pablo Neruda ha quedado grabado en el corazón colectivo de millones, es por su forma de escribir sobre el amor. Pero Neruda no hablaba del amor idealizado o inalcanzable, hablaba del amor que se toca, que se sufre, que deja marcas. En sus poemas no hay princesas ni castillos, hay cuerpos que se buscan, miradas que arden, despedidas que duelen. Neruda escribió como si cada emoción fuera un incendio, como si cada palabra pudiera acariciar o herir. En 20 poemas de amor y una canción desesperada, publicado cuando tenía apenas 20 años, ya dejaba claro que sus versos eran carne viva. Me gustas cuando callas porque estás como ausente. Y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca. Ese poema, el número 15, ha sido citado en 1000 idiomas, interpretado con amor y con crítica. Neruda fue apasionado, sí, pero también intenso, posesivo, contradictorio, como el propio amor. Esa ambivalencia lo ha convertido tanto en ícono romántico como en figura cuestionada. Sus poemas están impregnados de deseo, pero también de culpa, de ausencia, de la sombra del abandono. Pero no todo fue pasión carnal. En obras como los versos del Capitán o El corazón amarillo, Neruda muestra un amor más maduro, más reflexivo, casi desesperado por no perder lo que ama. Su relación con Matilde Urrutia, su última esposa y musa, fue central en su vida y en su obra. A ella le escribió algunos de los versos más dulces y desesperados. Y fue ella quien lo acompañó hasta el final, en medio del dolor físico y político de sus últimos días. Curiosamente, mientras el mundo lo alababa por sus poemas de amor, Neruda huía del sentimentalismo fácil. Decía que lo suyo era el amor total, el que incluye las contradicciones, las heridas, la necesidad de pertenecer y, al mismo tiempo, de ser libre. En su poética, el amor no era un refugio, era un campo de batalla donde uno se entrega entero, aunque sepa que puede perder. Hoy, sus poemas amorosos siguen vivos en cartas, tatuajes, canciones, discursos y lágrimas. Porque todos, en algún momento, nos hemos sentido reflejados en ese te amo como se aman ciertas cosas oscuras. Neruda hizo del amor una bandera, un cuchillo, una flor y una tumba. Y por eso, aún lo leemos cuando el corazón tiembla. Si bien el amor fue una de sus pasiones,
La lucha social fue una de sus causas. Pablo Neruda no se quedó en las metáforas, tomó partido. Se puso del lado del obrero, del campesino, del exiliado. Su pluma se convirtió en trinchera y su poesía en bandera. No es exageración decir que fue uno de los primeros poetas latinoamericanos en llevar la lucha de clases al terreno lírico con belleza e impacto. No se limitó a contar lo que veía, lo denunció, lo gritó, lo escribió con rabia amorosa. El libro Canto General, publicado en 1950, es su obra más política, un monumento de más de 15.000 versos donde narra la historia de América desde la cosmovisión indígena hasta las dictaduras contemporáneas. En lugar de héroes de mármol, Neruda alza la voz de los invisibles, los picapedreros, los recolectores, los explotados por siglos de colonialismo. Es un canto, sí, pero también un testimonio de resistencia y dignidad. Nadie antes había hecho algo así desde el sur del mundo. Neruda fue senador y militante del Partido Comunista Chileno. Sus discursos eran poesía, y sus poemas, manifestación. Defendió a la Unión Soviética en un contexto en que muchos lo criticaban por ello, y eso le valió persecuciones, censura y el exilio. Pero él no retrocedió. Lo que para algunos era contradicción, para él era convicción. Escribió desde el dolor de ver a su amigo Federico García Lorca asesinado por el franquismo, desde la indignación por los golpes militares, y desde el amor por una América Latina diversa, sufriente y luminosa. En 1948, tras ser perseguido por el gobierno de González Videla en Chile, escapó cruzando a caballo los Andes, como un personaje de sus propias epopeyas. Pero el exilio no lo apagó, lo expandió. Recorrió Europa, dio voz a los silenciados, y se convirtió en embajador de Chile en Francia. Siempre llevando en la maleta libros, causas y el anhelo de justicia. Hoy, en tiempos donde los poetas suelen callar ante las crisis, recordar a Neruda es recordar que la poesía también puede ser un acto de valentía. Él no temió alzar la voz cuando otros callaban. Su poesía no fue un lujo literario, fue una herramienta de transformación, de denuncia y de abrazo colectivo. Porque como él mismo dijo, podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera. Hablar de Pablo Neruda también es atreverse a mirar sus sombras. Porque detrás del genio literario hay un ser humano complejo, contradictorio, y no exento de crítica. En los últimos años, la figura de Neruda ha sido revisitada no solo desde la admiración, sino también desde el cuestionamiento ético. Y esto no le resta importancia, le añade profundidad. Uno de los aspectos más debatidos ha sido su postura política. Su abierto apoyo a la Unión Soviética, y su defensa del régimen de Stalin han generado fuertes críticas, especialmente al saberse de los crímenes del stalinismo. ¿Cómo pudo alguien tan sensible a la injusticia callar ante otras violencias? Neruda se mantuvo firme en sus creencias comunistas, incluso cuando el mundo le pedía matices. Para algunos fue coherencia, para otros, ceguera ideológica. Esta tensión ha llevado a que su figura sea amada y repudiada, a veces al mismo tiempo. Pero quizá el pasaje más inquietante de su biografía está en sus propias memorias, Confieso que he vivido, donde relata un episodio con una mujer en Sri Lanka que, a ojos de la actualidad, ha sido calificado como violación. Aunque en su momento pasó inadvertido, hoy levanta voces que exigen una relectura crítica de su legado. Neruda, el poeta del amor, el de la ternura, el que escribió Para que tú me oigas, también fue capaz de escribir sin remordimiento un acto de abuso. Esto ha generado un profundo dilema entre el arte y la ética, entre la obra y el autor. Incluso en su muerte, ocurrida pocos días después del golpe militar de Pinochet en 1973, hay misterio y dolor. Aunque oficialmente se dijo que falleció de cáncer de próstata, hay versiones, incluso investigaciones oficiales, que sugieren que pudo haber sido envenenado por el régimen. El poeta, que tanto denunció las injusticias, pudo haber sido silenciado por el miedo que generaba su palabra. Y sin embargo, pese a todo, su obra sigue viva. Sus versos siguen enseñándose, declamándose, enamorando. Porque, en Neruda, como en muchos grandes artistas, coexisten la luz y la sombra. No se trata de perdonar, ni de cancelar. Se trata de comprender, de leerlo completo, con sus luces desbordantes y sus fallas humanas. Porque solo así su legado puede seguir respirando en el presente.
En tiempos donde exigimos responsabilidad ética a nuestros referentes, Neruda nos obliga a un diálogo más maduro, el de valorar la belleza sin negar el conflicto, el de reconocer la inspiración y no callar ante el daño. Y eso, tal vez, es una de sus lecciones más duras y más necesarias. A medio siglo de su muerte, Pablo Neruda no ha sido enterrado del todo. Vive en las páginas de los libros escolares, en las calles que llevan su nombre, en los recitales poéticos, en los muros pintados con sus versos. Vive incluso en la polémica. Porque solo los gigantes, aquellos que sacuden las conciencias y que no dejan a nadie indiferente, siguen generando tanto amor como crítica. Neruda es uno de esos pocos cuya obra se convirtió en parte del alma colectiva. Su casa en Isla Negra, donde descansan sus restos, se ha vuelto santuario cultural. Allí, frente al mar que tanto amó, rodeado de conchas, barcos, máscaras y libros, se puede sentir su presencia. No como mito inalcanzable, sino como humano que amó intensamente, que escribió con rabia, que se contradijo, que soñó con un mundo más justo. El mur frente a su tumba parece susurrar uno de sus versos. El que no ama ya está muerto. Neruda influyó a generaciones de escritores y lectores no solo por su lenguaje, sino por su convicción de que la poesía debía servir para algo. No era ornamento, era herramienta. Ya sea para enamorar, para denunciar, para recordar o para curar. Su estilo, cargado de imágenes sensoriales, metáforas inesperadas y una musicalidad única, abrió puertas a una poesía más libre, menos elitista, más visceral. Hoy, su legado se adapta a nuevos tiempos. En redes sociales, sus versos circulan en Reels, en TikToks, en ilustraciones. Nuevos lectores lo descubren sin conocer aún su historia, y se enamoran de sus palabras sin filtros. Su frase para que tome oigas sigue resonando, no importa si en papel o en pantalla. Porque la poesía de Neruda trasciende el formato, el idioma, y hasta el tiempo. También nos deja preguntas sin resolver. ¿Podemos separar al poeta del hombre? ¿Qué hacemos con las contradicciones de los genios? ¿Cómo se enseña a Neruda en una era más consciente de la violencia, del consentimiento, de la política con perspectiva de derechos? Quizás su herencia no está solo en sus libros, sino en esas preguntas incómodas que nos obliga a hacernos. En este aniversario luctuoso, no basta con citarlo. Hay que leerlo, discutirlo, sentirlo, y también repensarlo. Porque eso es lo que hacen los grandes poetas, nos sacuden incluso cuando ya no están. Y aunque Pablo Neruda haya partido en 1973, su voz, esa voz inconfundible, sigue aquí, diciendo que la poesía, cuando es verdadera, no muere jamás.